Hola, ¿qué tal? Voy a hablar un poco sobre la problemática en la atención del parto con pertinencia cultural. Para entrar de lleno al tema, voy a dar una pequeña definición de lo que es pertinencia cultural. Y la pertinencia cultural es el proceso de atención en salud que se le da al ser humano valorizando su perspectiva biológica, social y cultural en su proceso de salud-enfermedad. Es decir, que se debe de respetar la identidad cultural de los pueblos indígenas, mayas, garífonas o ladinos, sobre sus creencias, culturas, tradiciones, rituales o sobre el valor que estas personas le dan a varios símbolos. En la pertinencia cultural entra que la población indígena respeta mucho lo que es la madre naturaleza, porque es esta la que le brindan muchos recursos naturales y ellos creen mucho sobre estos recursos naturales y trabajan con los recursos naturales, como lo pueden ser las plantas medicinales. Eh, Creen mucho sobre dioses, eh, le dan mucha importancia a la luna, al sol, a las estrellas, al fuego, al aire, los cuatro elementos como tal. Y, y aparte de creer, pues le tienen mucho respeto a todos estos elementos. Más adelante voy a explicar el por qué es que le tienen mucho respeto y sienten esa conexión con la naturaleza. Eh, una experiencia que tuve hace ya varios años, en mi primera impresión, así que recuerde con algo de, de la identidad cultural. Tenía como 9 años cuando a mí me dio conjuntivitis. Como sabemos, la conjuntivitis es una inflamación o irritación en el ojo que se pone, por así decirlo, rojito. Yo estaba en el autobús cuando en eso se sube una señora indígena con su indumentaria, ¿verdad? Y se sentó a la par mía. Yo tenía unos lentes para protegerme el ojo. Saludé a la señora y la señora muy amablemente me respondió el saludo. Pero después me dijo que por qué tenía lentes. ¿Por qué tener lentes? Me dijo. Entonces yo me los quité y le dije, es que tengo malo mi ojo. En ese momento no me recordaba cómo era que se llamaba la enfermedad. Y solo le dije, es que tengo malo mi ojo. A lo que la señora, su respuesta me dio, no sé cómo decirlo. Era mi primera experiencia conociendo ese lado de la cultura, de su cultura. Porque se me acercó y me dijo, tenés fuego en tu ojo, me dijo. Y lo que me dijo después, no sé si me causó susto o no lo sé. Fue algo nuevo para mí. Y me dijo, tenés que curarte ese ojo porque si no se te va a entrar el diablo. Fue una experiencia, recuerdo yo que fue mi primera experiencia como tal de la identidad cultural. Porque pues he crecido con otra ideología, por así decirlo. Para ella era algo que yo tenía fuego en el ojo. Para mí, científicamente, era una inflamación en el ojo. Entonces, ella tenía su creencia y pues yo también tenía mi creencia. Y esa fue mi primera experiencia. Poco después tuve otra experiencia en donde vi a una señora embarazada y ella tenía un lacito alrededor de su cintura. Me dio curiosidad y le pregunté que por qué tenía ese lacito amarrado. Lo que ella también me dejó sorprendida. Me dijo que ella se la había puesto para proteger a su bebé porque ese día iba a haber luna llena. Entonces tenía que proteger a su bebé porque el efecto de la luna llena hacía que los bebés nacieran antes de tiempo. Ella tenía su creencia y yo tenía mi creencia, pero si los bebés nacen a los 9 meses, ¿verdad? Entonces, es muy interesante conocer la creencia de las personas y como tal respetarlas, porque es la ideología,
es con lo que ellos han crecido de generación en generación. Toda esta identidad cultural no se les puede quitar de un día para otro. Y también siento yo que debemos de dar a respetar también nosotros nuestra identidad cultural. Estas han sido unas pequeñas experiencias que he tenido. Ahora bien, entrando ya de lleno al tema de lo que es la atracción al parto con pertenencia cultural. Empezando en mi primera experiencia, en mi primera práctica como tal de enfermería, pues fue algo de lo normal en el área comunitaria, quiero aclarar. No vi como tal lo que hoy en día ya he aprendido sobre la pertenencia cultural, de respetar, por decir así, que la persona, que la mamá, que la paciente quiera tener a su bebé en una posición. Nunca vi tal cosa, sino que siempre lo vi que la posición común, la ginecológica, ¿verdad? Bueno, señora, pase, siente, acuéstese, y todo. Tampoco vi aquello de que respetaran su indumentaria, su vestimenta, sino que le decían, bueno, señora, necesito que se quite su ropa y se va a poner esta bata. Nunca vi eso también. Entonces, creo yo que sí existe una problemática en reconocer y respetar la identidad cultural de la población indígena. Porque, por ejemplo, estamos nosotros en un CAP o en un CAIMI o en un hospital. Llega una persona indígena y embarazada, ¿verdad? Llega una persona indígena embarazada y pues que va a resolver su parto, ya están sus fechas, entonces. Pero nosotros decimos, pero ella no me pidió una posición como tal de cómo quiere tener su parto. Pero nosotros ya le explicamos también que existen estas diferentes posiciones. No le hemos explicado, no le hemos educado en ese sentido. Entonces creo que la problemática empieza desde la comunicación. La comunicación es muy importante. Por ejemplo, llego yo a un pueblo indígena y esta población indígena, esta comunidad indígena solo habla su idioma materno. ¿Cómo voy a hacer yo para comunicarme con la población? ¿Cómo voy a hacer yo para entender la problemática de la población en su proceso de salud y enfermedad? Si yo no la entiendo, ¿cómo voy a poder resolver sus problemas en salud o enfermedad? Entonces aquí es importante que nosotros nos adaptemos a, a la perspectiva, al idioma, a las creencias, a la cultura de la población y no que la población se adapte a mí. Entonces, aprender en sí, la solución sería ahí aprender en sí el idioma materno, pero esto nos llevaría a un proceso mediano, largo o corto plazo. Para entonces debemos de encontrar a una persona que nos traduzca. Decirle a la persona, bueno, tradúzcale esto a la señora, ¿verdad? Tal y tal cosas, que existen estas posiciones para que pueda tener su parto, ella puede tener a un acompañante en el proceso, ella puede estar con su vestimenta, ella puede tomar test porque las personas, las comadronas, tienen sus plantas medicinales que le dan a las mujeres para que el proceso sea más factible en ese momento. Y entonces viene el traductor, le traduce y ella viene y habla, entonces el traductor me traduce a mí y ahí pues bueno, ahí va más o menos la comunicación, ¿verdad? En la comunicación no es solo también el lenguaje de entendernos, sino de también yo darle a conocer a la persona, a la mami, a la paciente, sobre estos casos. Darle a entender que ella puede tener a su bebé en la posición que ella se sienta más cómoda, que es la vertical, de cuclillas, de rodillas, agarradas de un lazo,
explicarles la diversidad de posiciones que hay para que ella pueda tener su parto. También explicarles que para que ella se sienta más cómoda, ella pueda tener su indumentaria puesta, su traje, su vestimenta como tal. Y también puede tener a un acompañante, ya sea el que se sienta más cómoda, si a su pareja como tal, a su mamá, a su hermana o a la comadrona, ¿verdad? Ella puede tener y está en todo su derecho de que pueda tener un acompañante en ese proceso. Existen muchos criterios que llegan a que haya como tal un problema. Y para mí, como le he mencionado, es la comunicación. Si no hay comunicación, pues no vamos a llegar a un acuerdo en donde la paciente se sienta cómoda y como yo como profesional, pues pueda venir y darle comodidad, confort y confianza como tal a la paciente. La confianza es otro punto muy importante. Si no entablo una comunicación, no va a haber confianza entre mi paciente y yo. Entonces, ¿cómo la paciente va a venir y me va a decir? Tal vez ella sabe de las posiciones como tal, de tener a su bebé. Pero si yo no le hablo, pero ella quiere tenerlo en una posición diferente, pero no entablo una comunicación con ella, no hay confianza, entonces ella no me va a decir como tal su posición de tener a su bebé y no va a estar cómoda como tal. Entonces no va a ser un proceso más ameno y más factible para ella esto. Y lo único que va a ocasionar es que en otra próxima experiencia de que ella esté embarazada, no va a querer asistir a un puesto de salud, a un CAP, a un CAIMI, a un hospital, porque va a decir no porque ahí me siento incómoda, no porque ahí no tengo confianza o no porque ahí solo me van a regañar. Porque he visto en muchos casos que profesionales regañan a las señoras porque tengan esas cintas en su estómago. Para ellas eso es un símbolo de protección porque se protegen a ellas y a su bebé en un proceso tan delicado. Y hay personal médico profesional que no respeta esta identidad cultural de las personas y llegan de una manera brusca y le dice, señora, por favor, quítese eso. ¿Cómo vamos a llegar nosotros a decirle eso a una señora si es parte de su cultura? Al contrario, si hay alguna intervención quirúrgica, pues se le debe de retirar, pero con educación se le dice, señora, hablando con su nombre, hablándole con su nombre. Señora Rosa, fíjese que vamos a tener que hacerle una intervención quirúrgica porque la merita su situación. Por lo tanto, le vamos a tener que retirar su lacito de protección, se lo vamos a dar a su familia y más adelante, si usted gusta, se lo vamos a volver a colocar, pero en este proceso se lo tenemos que quitar. Hablar con respeto, hablando la gente se entiende. Entonces ahí la señora va a entender, pues es verdad que en este momento se lo tiene que retirar, pero más adelante se le va a volver a poner. No es que se le esté diciendo que no está bien lo que ella está haciendo. O en otras ocasiones he visto que después del parto ellas les colocan a los niños una pulserita roja, ya sea en las manos o en los pies. ¿Por qué? Porque sus bebés son almas inocentes y por lo tanto atraen energías tanto buenas o malas. Entonces estas pulseritas lo que hacen es protegerlos a ellos de estas malas energías, porque son bebés. Entonces toda esta mala energía le va a perjudicar a ellos en su salud. Es la creencia de ellos. Entonces, venir y decirle, señora, por favor, eso no es cierto, quítele eso. No, no podemos hacer eso. Tenemos que respetar la identidad cultural de las personas. Bueno, la problemática de la comunicación, la confianza y el respeto a todas las creencias y símbolos que ellos tienen en este momento. Lo que les explicaba al principio era por qué las personas se sienten muy conectadas con la naturaleza. Y es porque después del alumbramiento,
y como tal, hay algunas personas que piden la placenta. Si lo amerita también, ¿verdad? Porque si la si la paciente, perdón, tuvo o tiene VIH, tiene sífilis o tiene hepatitis B, se les explica la situación del por qué no se les puede entregar como tal. Pero de lo contrario se les hace entrega si ellos lo piden también. Pero la población indígena siempre lo pide. ¿Por qué? Porque tienen un ritual. Y es que ellos la placenta la entierran o la queman y las cenizas las entierran. En todo caso, la llegan a enterrar. Ellos la entierran en un árbol joven y recto. ¿Por qué? Porque para ellos la placenta es el hogar o fue el hogar del bebé como tal, fue su acompañante durante todo su proceso de formación. Entonces hay una gran conexión entre el bebé y la placenta. Entonces al momento de que la entierran en un árbol joven y recto, la placenta le va a transmitir esa juventud del árbol joven y rectitud al bebé para que tenga una vida de rectitud y como tal va a estar conectado con la naturaleza. ¿Por qué? Porque fue enterrado en la naturaleza, fue enterrado con la tierra y en un árbol. Por eso ellos sienten una gran conexión con la naturaleza y respetan como tal la naturaleza y todos los elementos que la madre naturaleza les brinda. Por eso ellos respetan mucho lo que es la naturaleza y todos los elementos que ésta le da. Por eso también creen mucho en las plantas medicinales. Ahora bien, pues conociendo estas problemáticas, pues es muy fácil darle solución a lo que es la comunicación, a lo que es la confianza y el respeto. En conclusión, nosotros debemos de respetar la identidad cultural de las personas en este proceso del parto, reconociéndolos como tales, porque como lo dice la la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 93, 94 y 98, es de que toda la población guatemalteca tiene derecho al acceso a salud sin discriminación. Y cuando se dice toda la población guatemalteca, entra la población ladina, garífuna, xinca y garif, los cuatro grupos que existen en Guatemala. Y también está la ley de maternidad en su artículo 24, en su sección D, donde dice el respeto a la interculturalidad, en donde se debe de respetar la identidad cultural y todos sus creencias en este proceso del embarazo, parto y puerperio que la gente tiene, siempre y cuando sus acciones no lleguen a interferir o lleguen a ocasionar más problemáticas en su salud. Por ejemplo, hay mucha creencia en la población indígena que que la mamá debe de esperar 40 días para bañarse. Y creo que esta sí es una creencia que pone en riesgo la salud de las personas, porque necesitamos tener higiene en nuestro cuerpo y más en un proceso que después tenemos que estar con nuestro bebé que está muy indefenso con sus defensas bajas. Entonces ahí sí tenemos que hacer mucha educación en decir, mire, tiene que tener una buena higiene en este momento para que tanto usted como su bebé no lleguen a contraer alguna infección o se lleguen a enfermar. Entonces hay procesos en los cuales hay que respetar su identidad cultural, pero siempre y cuando no llegue a complicar su salud. También como recomendación, sí, como profesionales tenemos que respetar la identidad cultural de la población indígena, pero también dando a respetar nuestra identidad cultural. Por ejemplo, yo personalmente no creo en todos estos rituales, por ejemplo el ojo, lo que me habían dicho de los lacitos, que las pulseras, que no lo sé, toda esta diversidad cultural
por ejemplo, yo no soy partícipe de esto porque fue otra mi educación. Pero tampoco puedo venir a decirle a la gente, a la población indígena, que esto no existe como tal porque así me lo enseñaron a mí. No, sino que debo de respetar su identidad cultural, pero también debo de hacer respetar mis creencias y no dejarme influenciar. Bueno, pues si ellos dicen que es por esto, pues bueno. Por ejemplo, llega una paciente con su bebé y me dice, es que le hicieron ojo. No voy a desajenarme de mi papel como profesional y decirle, bueno, entonces sabe qué, cúrelo de ojo y ahí se va a sanar. No, tengo que unir las dos partes y decirle, bueno, entonces sabe qué, cúrelo de ojo, pero sabe que a la par de eso, dele este medicamento porque lo necesita y ya va a ver que con su eh, con lo que le van a hacer para curarlo de ojo y con esta medicina que yo le estoy dando, su bebé o su hijo se va a recuperar al 100%. Tengo que hacer énfasis de las dos partes en este contexto y no desajenar ni lo de ellos ni lo mío. Entonces, como recomendación sería eso, respetar la identidad cultural de las personas, pero también hacer valer mi identidad cultural. Esto sería mi aporte como tal en la atención del parto con pertinencia cultural. Gracias.